Hola, vamos a empezar viendo el tema de equilibrio químico. Las reacciones químicas son aquellos procesos en los cuales una o más sustancias que llamamos reactivos se transforman en otras sustancias que llamamos productos con propiedades completamente diferentes a los reactivos que las originaron. Estas reacciones pueden ser reversibles o irreversibles. Las reacciones irreversibles son aquellas reacciones que ocurren en un solo sentido. Las vamos a indicar con una flecha única. Ocurren en un solo sentido, de reactivos a productos. Y ocurren hasta agotar por completo ambos reactivos o uno de ellos, como habíamos visto en el caso de reactivo limitante. La reacción inversa no se da de forma espontánea. Ejemplo de estas reacciones, por ejemplo, son las reacciones de neutralización. Vamos a ver un poco con datos lo que estamos hablando. Si yo parto de una determinada concentración inicial de A y de E, al principio no tengo nada de los reactivos. Estas reacciones llegan a un punto final, en la cual los reactivos, uno o ambos, se consumen por completo. En este caso vamos a marcar que ambos se consumen por completo y se forman los productos. Son este tipo de reacciones que decíamos que tienen un rendimiento del 100%. Si yo graficara esto, la concentración en función del tiempo, tendría una gráfica de este estilo. La concentración de A, en este caso, estoy partiendo de una concentración que es 1 molar. Y llega a 0. O sea, en un determinado tiempo llega a 0 y ya no se modifica más. De E estoy partiendo de una concentración 2 molar y se consume por completo. Mientras que R y X se forman, ¿sí? R se forma el doble que lo que se formó de X porque tengo esta relación estequiométrica. Las reacciones reversibles son aquellas reacciones que pueden tener lugar en los dos sentidos, o sea, los reactivos reaccionan para originar productos y a su vez los productos pueden reaccionar entre sí para dar nuevamente los reactivos. Pueden ocurrir en el sentido directo, o sea, de izquierda a derecha, o en el sentido inverso, o sea, de derecha a izquierda, en forma espontánea. Estos procesos se simbolizan con una doble flecha. Para estudiar un poquito este tipo de reacciones, las vamos a dividir justamente en su reacción directa y la reacción inversa, o sea, la que está ocurriendo en este sentido. Estas reacciones ocurren a una determinada velocidad, tal como lo habíamos visto en el capítulo de cinética química. O sea, esto ocurre a una determinada velocidad y esta a otra velocidad. Puedo calcular la velocidad de la reacción aplicando la ley de la velocidad, o sea, decir que la velocidad de la reacción es igual a una constante por el producto de las concentraciones molares de los reactivos, en este caso es X y Q, elevados a sus respectivos órdenes de reacción. Los órdenes de reacción, recordamos, eran alfa y beta, y estos órdenes de reacción los determinábamos experimentalmente, o sea, que si yo quiero plantear la expresión de la ley de la velocidad para la reacción directa, va a ser la constante por la concentración de X elevada a la alfa y la concentración de Q elevada a la beta. Para la reacción inversa va a ser la constante por la concentración de J elevado a la alfa y la concentración de M elevado a la beta, ¿sí? Estoy mirando estas reacciones, estoy tomando que estos son los reactivos y estos son los productos, tal como planteé estas reacciones en esta forma.
En las reacciones en las cuales ocurren en un solo paso, o sea, toda aquella reacción cuyo mecanismo de reacción se da en un solo paso se las llama reacciones elementales. Y en ese tipo de reacciones, en las reacciones elementales, alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Solo en este tipo de reacciones, en las reacciones que ocurren en un solo paso, alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos. Las reacciones que nosotros vamos a ver acá en equilibrio van a ser reacciones que ocurren en un solo paso, o sea, reacciones elementales. Por lo tanto, alfa y beta, en nuestro caso, van a coincidir con los coeficientes estequiométricos. En este caso, x, en vez de estar elevado a alfa, lo voy a estar elevando a la 2 y q lo voy a estar elevando a la 1. Para la velocidad de la reacción inversa va a ser igual a su constante por la concentración de J elevado a la 1, que son los reactivos, y la concentración de M elevado al cuadrado, que es su coeficiente estequiométrico. Muy bien, ahora, llega un punto en que las concentraciones de los reactivos y de los productos son tales que las velocidades directa e inversa se igualan. En ese momento decimos que estamos en un equilibrio dinámico y estable. ¿Por qué estable? Porque macroscópicamente no hay cambios en las concentraciones. Y dinámico porque microscópicamente este sistema sigue reaccionando. O sea, si lo leemos así, mientras dos moléculas de Q reaccionan con reaccionan con una molécula de Q para darme una molécula de J y dos moléculas de M, al mismo tiempo, dos moléculas de M reaccionan con una molécula de J para darme dos moléculas de X y una de Q. O sea, macroscópicamente no varía, pero continuamente este sistema se está moviendo y por eso decimos que es dinámico. Entonces, si nosotros podemos igualar las velocidades en estas dos ecuaciones que tenemos acá, la ecuación 1 y la ecuación 2, en el momento del equilibrio decimos que las velocidades son iguales, por lo tanto, la constante directa por el producto de x elevado al cuadrado y q es igual a la constante inversa por j elevado a la 1 y m elevado al cuadrado. Esto no es en cualquier momento, sino que dijimos que cuando el sistema llega al equilibrio, o sea, cuando podemos igualar las velocidades, decimos que estamos midiendo estas concentraciones en el equilibrio. Si reordeno un poco esto, voy a tener que la constante directa sobre la constante inversa es igual a la concentración de J por la concentración de M elevado al cuadrado dividido la concentración de X elevado al cuadrado y la concentración de Q elevado a la 1. Esto, producto, lo vamos a llamar Kc. Esta Kc es la constante de equilibrio en función de las concentraciones. ¿Y por qué está dado? J y M, tal y cual como lo miramos acá, serían los productos de la reacción, o sea, el producto de las concentraciones de los productos de la reacción elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos dividido el producto de las concentraciones de los reactivos de la reacción elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. ¿Y en qué momento yo tomo estas concentraciones? En el equilibrio. O sea, estas concentraciones las voy a tener presente en el momento del equilibrio. Si al igual que en el caso anterior realizamos una gráfica de concentraciones en función del tiempo, ¿sí? Supongamos que nosotros partimos de una concentración inicial, 1 molar, vamos a hacerlas iguales, y 1 molar. Al principio de estas no tenemos nada, ¿sí? Partimos de una concentración 1 molar en cada uno de los casos
y de las demás no tenemos nada. Si la reacción ocurriera tal y como la pensamos con el concepto de mi reacción irreversible, se tendrían que haber consumido por completo los reactivos, ¿sí? O por lo menos uno de los dos reactivos se tendría que haber consumido por completo, ¿sí? Puede ser que haya un reactivo limitante, pero uno de los dos debería haberse consumido por completo. Por ejemplo, yo podría pensar que Q se tendría que haber consumido por completo y en cambio Q llegó a un valor que si lo pondríamos acá sería 0,750. Esto vamos a poner que es 0,500 y esto 0,250. Y esto 0. Q de 1 molar pasó a 0,750 molar. O sea que no llega a un punto final porque no se acaba. Llega un punto que voy a llamar equilibrio, en el cual la concentración de Q me quedó 0,750 molar. La concentración de X se consumió, pero solo hasta 0,500. J se formó, pero en vez de formarse un mol, como era lo que esperaba, se formaron 0,250. Y de M se formaron 0,500. Entonces, llega un punto que llamo equilibrio porque tengo todas las concentraciones, existen en el equilibrio, tanto productos como reactivos. Ninguna de las concentraciones llega a 0. La relación de Kc que acabamos de escribir es lo que nos dice la ley de acción de las masas o ley de equilibrio. La ley de acción de las masas establece que para una reacción química reversible en equilibrio y a una cierta temperatura, tiene que existir una relación constante de las concentraciones de los reactivos y de los productos. O sea, las concentraciones, una vez que llegaron al equilibrio, ya no varían. Si tengo esta reacción, A más Q que da E más R, yo puedo plantear la constante como el producto de las concentraciones de los productos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos dividido el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Esta es la expresión de la ley de equilibrio o de la ley de acción de las masas en función de las concentraciones. Ahora bien, si nosotros trabajamos con gases, a veces es más sencillo medir las presiones parciales que las concentraciones. Por lo tanto, podemos establecer una constante en el equilibrio en función de las presiones parciales que vamos a llamar Kp. Kp es la expresión matemática de la ley de equilibrio en función de las presiones parciales y es el producto de las presiones parciales de los productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos dividido las presiones parciales de los reactivos, el producto de las presiones parciales de sus reactivos, elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Pero esto en cualquier momento, no. En ambos casos tiene que ser en el momento del equilibrio, ¿sí? Si no, esta expresión no es válida. Esta expresión es válida, recordemos, cuando igualamos la velocidad de formación con la de descomposición. Si no, no se establece una constante. Podemos establecer una relación entre Kp y Kc. Kp va a ser igual a Kc por R por T elevado a la delta N, donde delta N es la sumatoria del número de moles de producto menos la sumatoria del número de moles de los reactivos. ¿Cuáles son las condiciones que yo tengo que ver en el equilibrio? Las concentraciones de productos y reactivos, como ya dijimos, son en el equilibrio. Lo mismo que las presiones parciales, también son en el equilibrio. La expresión de la constante tiene que corresponder a la ecuación balanceada. Si no balanceamos la ecuación, ojo que escribimos mal la constante. El valor de Kc y de Kp solo depende de la temperatura y no va a depender de las concentraciones o las presiones que yo ponga de los reactivos, iniciales de los reactivos. O sea, solo depende de la temperatura.
Los valores de Kc y de Kp por convención los vamos a expresar sin unidades. Y por último, las concentraciones las vamos a expresar en molar y las presiones las vamos a expresar en atmósferas.